Bueno, vamos a continuar con el estudio de las Escrituras. Sabemos que los hermanos, o acá se ha iniciado un ciclo acerca de la palabra de Dios. Yo quiero hoy hablar acerca de un tema que he puesto, la vida eterna en las Escrituras. Realmente lo que quiero hacer yo con ustedes el día de hoy es estudiemos, que nos motivemos a conocer más a fondo y a un entendimiento de lo que nos enseña la Escritura a través de esta verdad. Vamos a dar gracias a Dios y a encomendarnos a Él y a su palabra. Señor, grande es tu nombre, como dice ese canto, Señor. Tu nombre es grande y tú has exaltado tu nombre en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. En ella has puesto tu voluntad y en ella tú nos has revelado, Señor, cuál es el plan que tienes para nosotros. Gracias por este momento, Señor, en el que tú nos permites estar reunidos para escuchar tu mensaje. Padre, yo te pido de corazón que me ayudes a poder exponer tu palabra, que me des la gracia para que tu palabra pueda ser entendida, Señor, para que pueda ser recibida en el corazón. Bendice a todos los presentes, Señor, y por favor, Dios mío, Señor, quédate con nosotros y que tu palabra nos ministre y nos hable en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hacer un estudio sobre este tema, la vida eterna en las Escrituras. Como me gustaría tener una pizarra, ¿verdad? Para hacer algunas cosas que quisiera explicar, pero bueno, así me voy a ir. Entonces, quizá usted ya tenga familiarizado un texto cuando yo digo la vida eterna en las Escrituras. Y estoy muy seguro que durante las enseñanzas que se han dado, usted ya ha escuchado ese texto y ya lo sabe. Bueno, entonces vamos a ir a leerlo, ¿verdad? Está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 39. Vamos a leer entonces el Evangelio de Juan en el verso 39 del capítulo 5, dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, el texto es muy conocido, como le dije, pero hoy vamos a hacer un estudio. Realmente lo que vamos a estar haciendo es estudiar el texto. ¿Qué nos enseña este texto? Y yo quiero, a partir de este texto, empezar en 3 puntos. Número 1, escudriñar. Número 2, la vida eterna. Y número 3, testimonio de mí. Yo creo que si usted anda a su Biblia, sería bueno que subraye esas 3 cosas en ese versículo, porque eso es central en este texto. Escudriñar, vida eterna y testimonio de mí. Y ahí es donde nosotros nos vamos a estar moviendo. Ahora, cuando la Biblia dice escudriñar, ¿a qué se refiere escudriñar? Bueno, la Biblia dice escudriñar porque nos invita a hacer un estudio diligente, con responsabilidad, indagar profundamente sobre un asunto. Es decir, usted quiere conocer algo, usted busca información, usted pone atención a las instrucciones que se le dan. Es decir, escudriñar es como que aquí hay una puerta y allá está otra puerta. Y escudriñar es como que usted entra por esta puerta hasta que sale por la otra. Eso es escudriñar en un sentido más simple, ¿verdad? Entra por esta puerta y hasta que sale hasta la otra. Entonces usted escudriña cuando va a fondo a las Escrituras. Y una de las cosas que el texto aquí nos está invitando, escudriñar. Y vamos a ir a leer un ejemplo en la Biblia de donde esto se aplica. Y vamos a ir al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a leer el capítulo 17, los versículos 10 y 12. Dice así la Escritura, Hechos 17, 10 y 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y luego dice en el verso 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Vemos de que la palabra llegó a estos hermanos de esa región en Berea, y la Biblia inclusive dice que estos hermanos recibieron con solicitud. Ahora, creo yo que para tener una actitud en escudriñar las Escrituras debe de haber una buena disposición en que eso se haga. Dice que estos hermanos recibieron con toda solicitud. Yo creo que usted no va a escudriñar algo si usted no tiene la disposición y el deseo de querer conocerlo. No lo creo realmente, pero la solicitud que estos hermanos tenían demostraban el interés en querer conocer esas cosas. Ahora bien, la Biblia dice que eran más nobles que los que estaban de Tesalónica, como queriendo decir que la actitud de estos hermanos se consideró más noble que aquello, porque esto no solamente recibieron con solicitud, sino que se fueron diligentemente a escudriñar, a estudiar, para ver si esas cosas que les estaban predicando eran así. ¿Saben ustedes cuál es un problema que tenemos hoy en la mayoría de las iglesias? Que la gente llega y cree que es responsabilidad del pastor predicarles y enseñarles. Eso es muy bueno, eso es correcto, estamos comprometidos en hacerlo, pero a usted se le olvida que usted tiene una tarea y su tarea es ir a ver si esas cosas son así. Y mucha gente sale el domingo y me dijeron esto y me dijeron lo otro, pero cuando realmente necesita darse cuenta si las cosas son así, no saben nada. Porque se van el domingo y ya no vuelven a tocar más su Biblia. Qué triste, ¿no? La responsabilidad de tener precisión en la predicación es nuestra, eso es cierto, por eso rogamos mucho a Dios. Pero es responsabilidad suya también saber si yo le estoy diciendo las cosas que son. Porque yo voy a dar cuenta por lo que le estoy predicando, pero te va a dar cuenta por no haber escudriñado correctamente. Entonces aquí los dos grupos estamos involucrados en esta tarea, ustedes y yo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea hoy después de que salgamos de acá? Escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Esa es la actitud con la que usted debe recibir la palabra y usted debe indagar y conocer, porque yo estoy muy seguro de algo. Una persona que tiene esa actitud de conocer, de indagar y darse cuenta, Dios le va a hablar claramente. A veces cuando me dicen, Dios me habló, y a ver, ¿y cómo te habló? Es que oí una voz. A veces yo soy como un poco bastante incrédulo en eso. No estoy diciendo que Dios no habla, pues verdad, pero yo creo que Dios nos quiere llevar a su palabra. Porque muchas veces las personas salen diciendo cosas que Dios no te habla sinceramente. Dios me dijo que me iba a dar aquella casa. ¿Y aquella casa cómo te la va a dar? Es que se la vamos a quitar a aquella persona. No creo que Dios te haya dicho eso. No sé si usted ha escuchado disparates como Dios me dijo que me case con aquella persona. Pero aquella persona ya está casada. Sí, pero es que Dios me dijo. Qué disparate, yo no creo que Dios te haya dicho eso. Es decir, a veces salimos con un montón de cosas que Dios no te está diciendo. Comprobalas en las Escrituras, porque ahí está la verdad de Dios. Ahí está la palabra del Señor y ahí tú te puedes dar cuenta si eso es así. Toma la actitud de los hermanos de Berea, porque mira el resultado del estudio diligente y de haber recibido la palabra con esa solicitud. Leamos el último versículo, el 12. Dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿En qué resultó el haber tenido la disposición, en haber estudiado, en haber indagado? ¿En qué resultó? Creyeron. Y cuando la Biblia dice ahí creyeron, está hablando de que fueron salvos. Salvos. ¿Por qué mucha gente estudia, escudriña aparentemente y nunca llegan a la salvación? Porque como dice en el libro de Hebreos, estos nunca pueden llegar porque siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Como queriendo decir, siempre están escudriñando aparentemente, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nunca llegan al conocimiento de la verdad? Es muy probable que usted revise la atención, que usted revise la importancia y el estudio que usted le está dando a la palabra. Porque la Biblia dice una cosa, que ella no regresa vacía, ella produce un resultado, ¿verdad? Y se ha prometido eso es de esperarse. Eso no es así. Si algo promete algo, es obvio que tú tienes la actitud de que recibirás eso.
Entonces, la palabra en sí no es que haya fallado. Lo que falla muchas veces son nuestros corazones que no reciben con solicitud la palabra, que no escudriñan la palabra, que no indagan y no quieren darse cuenta de qué nos enseña la Biblia. Mucha gente hoy en día, en la actualidad, está más interesada en sentir, en experimentar, que en conocer la verdad. Cualquiera puede sentir en realidad. Yo no sé, tal vez ahorita yo no sé qué les estoy haciendo sentir, quizás algunos sueños, a otros como un poco de inquietud, no lo sé en realidad. Pero mi mayor deseo es que Dios pueda abrir tu entendimiento, porque es ahí donde Dios quiere llegar a tu corazón. Porque si no es ahí, entonces, si no abres tu corazón para entender, entonces tendrás oídos, pero no oirás. Y es como tener ojos, pero como que no veas. Entonces, por eso es importante escudriñar las Escrituras. Esta es una breve introducción de esta primera parte del texto. Sin embargo, el texto no se queda ahí. El texto dice, porque a vosotros os parece que ellas tienen ¿qué? La vida eterna. Entonces, una razón para escudriñar las Escrituras es eso, la vida eterna. Y ahora sería bueno hacernos una pregunta. Cuando usted estudia un texto, hágase pregunta. Si el texto dice que ahí parece que hay vida eterna, entonces yo quiero darme cuenta en qué consiste la vida eterna. Es decir, cuando usted haga un análisis de un texto, sáquele preguntas, cuestione el texto, no para ser incrédulo, cuestiónelo para usted mismo con la Escritura, buscar respuestas. Dice ahí, porque ahí parece que está la vida eterna. De verdad, entonces me gustaría saber a mí, ¿qué es eso de la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Si este libro que tiene letras, que tiene capítulos, dice que tiene la vida eterna, estoy interesado en saber qué es eso, cómo se aplica y en qué resulta. Entonces, bueno, vamos a ir entonces a este punto muy importante y vamos a estudiar en qué consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Y ahí mismo, en el Evangelio de Juan, nos vamos a ir al capítulo 17. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 3. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, entonces ahí tenemos una respuesta, ¿verdad? Dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y en conocer ¿a quién? A Jesucristo, a quien Dios envió. Ahí en eso consiste la vida eterna. Sin embargo, me gustaría conocer algo más porque aquí este pasaje dice que la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Pero ahora yo también pudiera sacar otra pregunta a este texto y la pregunta es, ¿y cómo conozco a Dios? ¿Verdad? Si la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, pero ¿cómo conozco a Dios? Bueno, eso es una pregunta muy correcta y es bueno que usted se la plantee. Creo que ahí el texto mismo nos da la respuesta. El texto dice, y en Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el conocimiento del verdadero de Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo mismo nos ha dado a conocer al Dios verdadero. Por medio de Él nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y vamos a leer en Juan 14. Es un pasaje muy conocido. La mayoría de ustedes se lo saben, estoy muy seguro. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, Jesucristo vuelve a decir, soy la vida eterna. ¿Y qué dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel texto me dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, pero también me responde que para ir a Dios solamente es a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo es quien tiene? La vida eterna. Entonces, cuán importante es que nosotros vayamos viendo estas cosas y nos demos cuenta de cómo la Biblia nos va contestando estos textos claramente y esas preguntas que a veces nosotros nos planteamos. Jesucristo es el único camino al Padre, es el único camino al Dios verdadero. Y si Él es el único camino al Dios verdadero, entonces estamos completos porque estamos en el Dios verdadero y tenemos la vida eterna. Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, sino solamente en ¿quién? En Jesucristo. Ahora, ponga atención cómo hemos ido estudiando esta parte. Hemos hablado de escudriñar, hemos hablado de vida eterna. Y el texto decía, ellas dan testimonio de mí. ¿Y ahora en quién nos estamos enfocando? En Jesucristo.
Y cuando la Biblia dice, ellas dan testimonio de mí, no está hablando solo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está hablando de Génesis hasta Apocalipsis, porque Jesucristo está presente en todas las escrituras. Con un solo texto yo me puedo dejar guiar que Jesucristo está en todas las escrituras, el que dice que por él fueron hechas todas las cosas y por él subsisten. Entonces, si él hizo todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, la Biblia vino como resultado de ese Dios que se llama Cristo también. Entonces, ya entendemos que Cristo es la vida eterna y el único camino al Padre. Sin embargo, hay otra cosa que nosotros quizás nos podamos preguntar, y es, para tener esa vida eterna, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya sabemos que es en conocer a Dios y a Cristo y solo en Cristo, pero ¿qué debemos hacer? Bueno, creo yo que cuando escudriñamos las Escrituras, algo sucede si es con toda solicitud. Dice que la fe viene por el oír y el escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer usted para poder tener esa vida eterna en Jesucristo? Creer en Él. Creer en Él. ¿Qué dice la Escritura de los hermanos de Berea? Recibieron con toda solicitud, escudriñaron para ver si eran así. ¿Y en qué resultó eso? Y muchos de ellos creyeron. Es decir, muchos de ellos se salvaron. ¿Ya vio qué tan poderoso es ese texto? ¿Cómo nos dice que la salvación llegó por escudriñar? Por darse cuenta de la necesidad de la vida eterna y que está en Jesucristo y creyeron. Vamos a ir entonces a un texto y vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 5. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer el verso 24. El verso 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero póngale atención al texto, dice el que oye mi palabra. El que oye la palabra es alguien que también tiene solicitud para escudriñar. Dice la Escritura, hermanos, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, comienza con la Escritura. Me lleva al testimonio de Dios, quien envió a Jesucristo. Y luego me presenta la vida eterna. Sin embargo, como les decía, comienza por escuchar la palabra. ¿Cuál? Toda la Escritura, porque todas ellas nos dan testimonio de Cristo. Y como resultado de eso dice creer la palabra, pero creer la palabra para salvación. Para salvación. Y vamos a leer un texto y vamos a ir a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Pablo aquí anunciándole al carcelero de Filipo. El hombre había preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Correcto. El texto anterior está diciendo que el que oye la palabra y la cree, esa persona entonces viene a vida eterna. Y nos dice también que no hay condenación, sino que pasa de muerte a vida. Entonces, escudriñar las Escrituras nos llevan a creerla, a creer el testimonio de Cristo, porque para eso es que la Escritura se predica. Ahora bien, creer la Escritura no significa que usted dice que eso es verdad. No, la palabra de Dios no se limita a que usted acepte que es verdad. No, porque ella de hecho ya es verdad. Y su opinión realmente es poco relevante en aceptar o no aceptar si es verdad. El punto está en que si usted recibe con fe para ejecutar, si la palabra produce aquello por lo que usted dice creer que ella es verdad. Pero si eso no lo produce la palabra, es una cuestión que debería causarnos dudas. Leamos otro texto y vamos a ir a Juan 20:31. Juan 20:31. Hablando sobre las cosas que Jesucristo hizo, dice que no se pueden escribir en un solo libro porque fueron tantas, pero dice que estas cosas que están aquí reveladas, que estas cosas que tenemos acá, están ahí por una intención. Y dice así, pero estas se han escrito
para que creáis. ¿En quién? En Jesucristo. Las Escrituras nos presentan a Cristo para que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora pónganle atención a esto. Y para que creyendo en Jesucristo, ¿qué va a pasar? Tengamos vida en su nombre. Ya va entendiendo un poco más el texto, escudriña en las Escrituras, parece que ahí está la vida eterna y ahí anda testimonio de mí. Ahí está. Se escribieron para que crean. Y al creer usted en Jesucristo, usted termina con vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, cuando yo le digo usted debe creer en Jesucristo, quizás usted se pregunta, bueno, pero ¿qué debo de creer en Jesucristo? Bueno, usted debe creer en lo que Jesucristo hizo por usted, en lo que Él representa, porque eso es lo que anunciamos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado. Es mi intención presentar a Jesucristo porque Cristo es la esperanza de gloria. Entonces, vamos a contestar esto. ¿Qué es lo que debemos de creer? Bueno, Primera de Corintios. En Primera de Corintios vamos a leer el capítulo 15 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Corintios 3, 15, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Como queriendo decir Pablo, yo le enseño las mismas cosas que a mí me enseñaron también. ¿Y qué fue lo que Pablo recibió? Recibió la Escritura, recibió la palabra. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero ahora mire, ¿dónde lo manda otra vez? Conforme a las Escrituras. No dice, Cristo murió por tus pecados, a como vos te imaginás que crees que la muerte de Cristo significa. No, a como la Escritura lo presenta. Cristo murió por tus pecados según las Escrituras. Todas las Escrituras nos apuntan a Jesucristo. Él es el tema central de la Escritura. En Él está la vida eterna. ¿Y qué es lo que debemos de creer? Ahí dice que Él murió por nuestros pecados. ¿Es o no es cierto eso? Claro. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando ahí dice conforme a las Escrituras, está hablando a todo lo que la Biblia nos habla acerca de Jesucristo. Isaías 53 nos dice acerca de los dolores y padecimientos del siervo del Señor. Ahí usted va a leer, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 habla de Jesucristo. Y en muchas otras escrituras usted se va a encontrar con ese Mesías prometido, con ese Salvador del mundo, a quien Jesucristo, a quien Dios envió para que a través de él nosotros vengamos a tener vida eterna. Eso es lo que las escrituras nos enseñan. Vamos a leer otro texto y vamos a ir a Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 15. Y sigue con la escritura todavía. Por eso el Señor dice, escudriñenla, te habla de mí. Dice el Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por unos cuantos. No, por todos. ¿Y por qué por todos? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo murió por los pecados para que vengan todos, para que todos se salven y no se pierdan. Entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿por qué he leído estos dos textos en Corintios y en Timoteo? Porque estos textos nos revelan a través de las Escrituras el testimonio de la venida y el testimonio del propósito de Jesucristo para salvar las almas de los pecadores. Ahí está. ¿Ya vio cuán importante es ir escudriñando las Escrituras? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Yo he sabido que has escudriñado las Escrituras y que las escudriñes, dice, porque ellas tienen poder para salvarte. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder para salvación. En la palabra está la salvación, en la palabra está la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo está a través de ella.
Entonces, algo muy importante es que al tener vida eterna en Jesucristo, no vendremos a condenación, mas pasamos de muerte a vida, que es lo que leímos nosotros en Juan 5:24. Y vamos a leer ese texto nuevamente, Juan 5:24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, miren qué resulta en algo tan precioso. Escudriñando las escrituras, estas personas encontraron a Cristo, encontraron la salvación, fueron libres de la condenación. Porque por eso vino Cristo, a salvar a los pecadores. Eso no es así. Y los pecadores ya estaban condenados. Mucha gente malinterpreta el pasaje cuando dice: yo no he venido a condenar al mundo. Y te lo dicen mayormente cuando quizás les hablas con la verdad y se sienten confrontados por su pecado. Ya viste, Jesucristo no vino a condenar al mundo. Claro, porque ya estaba condenado. Así de sencillo. ¿Y qué más va a hacer hacia un mundo perdido? Darle salvación y esperanza. Pero la gente te dice: viste, no vino a condenar al mundo. Claro, porque ya estás condenado. Por eso te presenta que el mensaje es: venía a Él para que seas salvo. Pero bueno, tantas cosas que se sacan, ¿verdad? Y por malas interpretaciones de la palabra. Entonces, la vida eterna es el regalo del amor de Dios que se recibe por fe en Jesucristo. Vamos a ir a Juan 3:16, otro texto muy conocido. Juan 3:16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo puede llegar a la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. Pero ¿cómo puede creer usted en Jesucristo? Escudriñando las Escrituras, porque ahí está la vida. ¿Ya vieron? Ese es el regalo de Dios. Ahí está. Por eso es importante ese texto, porque nos conducen a Jesucristo y en Él está la vida eterna. Dice: yo, Dios del cielo, envié a mi Hijo a morir para que los pecadores crean en Él y así no se pierdan y puedan heredar la vida eterna que la Escritura promete. La vida eterna está aquí, se promete en las Escrituras. Entonces, habiendo llegado a esto, vamos a pasar a otro punto. Y en este punto vamos a hablar quiénes son los que tienen vida eterna. Entonces, ya entendimos qué significa escudriñar, en qué está la vida eterna, cómo llegamos a ella y en quién hemos recibido esa salvación preciosa. Entonces, ahora sería bueno conocer quiénes son los que tienen vida eterna. Bueno, inciso 1, los que le reciben y creen en su nombre. Esos son los que tienen vida eterna. Los que le reciben y creen en su nombre. Y vamos a ir ahí al Evangelio de Juan. Además, yo creo que mejor hubiéramos hecho un estudio de todo el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan 1 y vamos a leer en Juan 1, verso 12. Aquí las Escrituras nos dicen quiénes son los que tienen vida eterna. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios han heredado la vida eterna. Porque ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces, los que tienen vida eterna son los que han recibido a Cristo y creen en Él. ¿Y qué es lo que creen? Ya se lo expliqué. Que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Ahora, otro punto importante. ¿Quiénes son también estos que tienen vida eterna? Los que oyen su voz y le obedecen. Vamos a ir a Juan 10. Juan 10 y vamos a leer en el verso 27 y 28. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiénes son entonces los que tienen vida eterna? Sus ovejas. Pero ponga atención, sus ovejas oyen su voz y le obedecen. Esa es una característica de alguien que tiene vida eterna. Obedece la palabra del Señor, porque ha creído de corazón, y si ha creído de corazón es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice? Yo les doy, dice, de mí reciben vida eterna. ¿Y por qué reciben de él vida eterna? Porque están unidos a la vid. Están unidos a la vid, y la vid es Jesucristo. Y nosotros somos los pámpanos. Y dice, no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es un texto muy poderoso, como toda la Escritura, pero este es un texto de mucha seguridad. Quienes son sus ovejas tienen una seguridad en Dios. Él es quien cuida de nosotros. Él es quien nos persevera. Y le damos gracias por eso. Y gracias por esa vida eterna. Otra cosa, de quienes tienen vida eterna, no hay condenación en ellos. Vamos a ir a Romanos. Romanos 8, verso 1. En Romanos 8:1 me quiero enfocar en la primera porción. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús? Porque ellos tienen vida eterna. Porque como dice Juan 5:24, ellos han pasado de muerte a vida. Y porque como son las ovejas del Señor, dice, yo les doy vida eterna. No perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bendición es que aquellos que tienen vida eterna gozan de estos grandes privilegios, de estos grandes beneficios. Dice el Señor que el que hace su voluntad permanece para siempre. Cuánto gozo debe haber en aquellos que hemos escudriñado las Escrituras y a quienes Dios por su gracia nos reveló a Jesucristo para que hubiéramos encontrado la vida eterna. Qué grandes privilegios. Entonces, resumamos esto. ¿Quiénes tienen vida eterna? Los que creen y le reciben a Jesucristo, los que oyen su voz y le obedecen, y aquellos en quienes no hay condenación alguna. Sin embargo, ahora vamos a pasar a otro punto. Ahora vamos a hablar quiénes no tienen vida eterna. ¿Quiénes no tienen vida eterna? Y vamos a leer en Juan, en el capítulo 1. Bueno, vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 11. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no tienen vida eterna? Los que no le reciben. Es cierto que este texto habla mayormente hacia su pueblo, a Israel, porque él dijo que él vino primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también él vino, en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes no tienen vida eterna? Los que no le reciben. Los que no creen en Jesucristo, aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, aquellos que no desean saber de Cristo, esos no tienen vida eterna. Otro punto, ¿qué sucede entonces con estas personas que no reciben a Cristo? Que no tienen vida eterna. Vamos a leer Juan 3, 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quienes no tienen vida eterna, dice, están ya condenados. Ya vio por qué Dios no puede venir ahorita a decirte, estás condenado, ya estás. Por eso te ofrece la salvación, para que tú creas en Cristo y te puedas salvar. Los que no tienen vida eterna entonces están bajo condenación, están bajo muerte espiritual. Y eso es así porque dice que la luz vino y lo rechazaron y amaron, ¿qué más? El mal. Las tinieblas aquí se refiere a maldad. Amaron más el error, la maldad, que la verdad y la vida. Vamos a leer en Juan 3:18, ahí mismo donde estamos. Y vamos a ver qué nos enseña. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos de que el estado y la condición de las personas que no tienen vida eterna es crítico. Están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que aquel que cree, ahora Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si es un hijo, ya no es un extraño, ¿verdad? Es un hijo, ahora es bien recibido en su casa. Por eso dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo os he ido a preparar morada para vosotros. Pero ¿para quién están preparadas esas moradas? Para los que creen en su nombre. Para quienes tienen vida eterna. Otra cosa que debemos de estudiar de quienes no tienen vida eterna, no quieren la salvación. No desean la salvación, quieren seguir en sus tinieblas y en su vida de pecado. Vamos a ir a Juan 5 y vamos a leer en el versículo 40. Juan 5, verso 40. Dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tú le dices a la gente, les predicas el evangelio. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, para que el que crea no se pierda en la condenación en el infierno, sino para que tenga vida eterna. Pero dice, no quieren venir a mí. No quieren que yo les dé vida. Aman más su condenación. Aman más su tiniebla y su perdición que el regalo de la vida eterna. Yo te digo, el texto todo el mundo se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo se lo sabe, pero yo hago la pregunta, ¿todo el mundo lo ha escudriñado de igual manera? ¿Todo el mundo lo ha creído de igual manera? No. Hay quienes lo siguen rechazando y no lo siguen creyendo, pero hay quienes lo han escudriñado correctamente, han encontrado la vida y han creído en Jesucristo el Salvador. Entonces ya vieron por qué es tan importante escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Y la vida eterna es Jesucristo. Entonces, ya para ir haciendo las conclusiones, vamos a hacer un pequeño contraste entre los que han encontrado vida eterna en las Escrituras y los que no. Y lo voy a resumir solamente en un texto. En un texto. Vamos a ir a Juan 3. Juan 3, vamos a leer el verso 36. Leamos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es cosa seria, sinceramente. ¿Te has dado cuenta en algunas ocasiones de qué significa esto? ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona que dice, a mí nadie me puede juzgar, solamente Dios? Y no sabes a lo que te estás metiendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por favor, pensala bien lo que vas a decir. A mí nadie me puede juzgar, solo Dios me puede juzgar. Y sí, te va a juzgar con justo juicio. Ni quiera mi Dios, mejor decirle que tenga misericordia. Escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida, para que huyas de la ira venidera y encontres la salvación en Cristo.
Dice, el que cree tiene vida eterna, porque tiene al Hijo, tiene a Jesucristo, ha recibido a Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Están en paz con Dios. Pero luego dice, al que rehúsa creer, al que no quiere venir a mí, al que no cree, dice, al que no escudriña para luego ser salvo, dice, ese no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un texto que nos debería invitar a reflexionar grandemente. Y nos debería llevar a una actitud muy diferente ahora de cómo escudriñamos la Biblia, de cómo estudiamos la Biblia. Quiero decirles algo. En alguna ocasión usted ha escuchado a personas decir, no, yo no creo que Dios es bueno, yo no creo que le vaya a mandar a la gente al infierno. Yo solo le diría, ¿lees la Biblia? ¿Y saben qué? Yo me he encontrado personas como esa. Y cuando les pregunto, ¿lees la Biblia? No, pero eso es lo que yo creo, que Dios no va a mandar. Bueno, eso es lo que crees, pero no has escudriñado las Escrituras. En realidad, muchas de estas respuestas vienen de personas que ni estudian la Biblia. No, yo no creo que al final Dios te vaya a castigar y todo. ¿Y por qué crees eso? ¿Lees la Biblia? No, pero es que Dios es bueno y aquí dice muy claro, el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué actitud es la que tienes que tomar? La de los hermanos de Berea. Llegar a tu casa y comenzar a indagar y comenzar a estudiar y a darte cuenta y pedirle a Dios que en su palabra te muestre la vida eterna. ¿Y sabes a quién te va a mostrar? A Jesucristo. Y cuando te muestre a Jesucristo, debes de creer. Porque si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Al que cree en Él será salvo. No se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Cuando salgas de aquí sería bueno que te llegues a preguntar a tu casa, ¿en qué ha resultado el estudio de la Biblia para mí? ¿De qué me ha servido escudriñar las Escrituras? A ver, quiero ver qué ha hecho en mí. Soy como dice Hebreo, siempre estamos aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Ahora, y si has escudriñado, hazte la pregunta, ¿has encontrado la vida eterna? ¿Tienes a Jesucristo? Y si tienes a Jesucristo, entonces eres su oveja. Oye su voz y le obedeces. No viene esa condenación. Pero si no, todo lo que hablamos acerca de quienes no tienen vida eterna está sobre ti. Entonces, vuelvo y digo lo que dice Pablo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque en Él está la vida eterna y la vida eterna está aquí en las Escrituras y todas ellas nos hablan de Él. Todas. Yo soy la vida, dice el Señor. ¿Cuán importante entonces es que escudriñen las Escrituras? ¿Verdad? No salgan aquí solamente con qué se dijo, vayan a su casa. Indaguen en esas cosas y ustedes comprueben. Porque no hay mejor cosa que ustedes mismos experimenten la salvación ustedes mismos. Es bonito realmente escuchar el testimonio de un hermano. No me malinterpreten. Bendice mucho. Pero si tú nunca has conocido eso, eso será algo desconocido para ti. Porque podrás saber de un hermano a quien Dios salvó e hizo una obra. Pero si no crees tú y no lo llegas a conocer, eso no servirá más que solo para juzgarte en el día del juicio. Porque dará testimonio en tu contra. Entonces, cree en el Hijo de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que haga que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, gracias por tu palabra. Ella es preciosa, Señor. Gracias porque allí en las Escrituras, Señor, tú nos dejaste la vida eterna. Y las Escrituras todas nos hablan de Jesucristo. Nos presentan a Él porque Él es el autor de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien da vida eterna a los que en Él creen. Aquellos que han creído en que Él murió por sus pecados para perdonárselos en la cruz. Aquellos que han recibido a Cristo tienen vida eterna, no hay condenación en ellos. Padre, que aquí hayan personas salvas con vida eterna. Y si hay alguno aquí, Dios, que no tiene vida, sino que está bajo condenación, que hoy a través de las Escrituras pueda ver la vida eterna que le ofreces en Cristo. Y que pueda creer, Señor, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús.
Es lo que te rogamos, Señor, que tú hagas ese milagro y esa obra poderosa, por favor, y para que sea una de tus ovejas que oye tu voz, que te obedece y que tú le das vida eterna. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y a obedecerla, como dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a cada persona aquí presente, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.